Y sean bienvenidos a esta su casa, los servicios informativos de Televisión Ellín. Hoy es viernes 29 de abril. Hoy se cumplen 46 días de confinamiento dentro del estado de alarma por coronavirus. Desde aquí les animamos a continuar siguiendo con las recomendaciones sanitarias para que no echemos por tierra todo el trabajo que hemos conseguido hasta ahora. Y sobre todo que extrememos las precauciones aún más en la desescalada. Ánimo, porque juntos le estamos ganando la batalla al virus. Comenzamos con el repaso diario a la actualidad. El Hospital de Ellín alcanza el mínimo histórico de hospitalizados desde el 23 de marzo, día del que disponemos datos oficiales. 10 son los casos, 4 menos que ayer. En Ellín han fallecido 35 personas, 27 por posible COVID y 8 confirmados. 15 en el hospital, 11 en la residencia de Las Hazas, 7 en Santa Gema de Tobarra y 2 en sus domicilios. Castilla-La Mancha se convierte en la comunidad autónoma con el nivel de contagios más bajo en toda España. Nos situamos hoy en el 0,49, según ha informado el consejero de Sanidad con datos del Ministerio. Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el plan de desescalada que se prevé para finales de junio para reactivar el país protegiendo la salud y la vida de los españoles. Las monjas claras de Ellín han donado 8.000 mascarillas entre el hospital, los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, las hermanas de los ancianos y también a particulares. El Hospital de Ellín alcanza el mínimo histórico de hospitalizados desde el 23 de marzo, que es el día del que disponemos datos oficiales. 10 son los hospitalizados, se reduce en 4 respecto al día de ayer. Los fallecidos por COVID o posible COVID ascienden a 35 en nuestra localidad. En la sesión plenaria celebrada esta mañana, el alcalde de Ellín, respondiendo a la segunda moción del Partido Popular sobre la publicación de los datos estadísticos de defunciones por COVID en el municipio de Ellín, daba los datos del informe del funcionario del Departamento del Cementerio. Yo, en primer lugar, al igual que usted, sumarme a ese pésame a todas las familias de los fallecidos en Ellín, no solamente por la enfermedad, sino por cualquier otro motivo, por todas las personas que han fallecido, como digo, en nuestra ciudad. Me ha dejado más tranquilo su segunda intervención, señor Serena, porque cuando la leí, lo primero que le dije a Julián fue, digo, vaya, esto me va a costar la dimisión de esta moción, porque posiblemente, si difieren los datos que yo he venido dando todos estos días, difieren del informe del Departamento de Cementerio, me va a dejar por mentiroso y me va a costar la dimisión. Los datos son de 27 fallecidos por posible COVID, 8 confirmados, el total de los 35, de los cuales 15 han fallecido en el hospital, 11 en la residencia de Las Hazas, 7 en la residencia Santa Gema de Tobarra y 2 en sus domicilios. 8 fallecidos podían ser de cualquier sitio de la comarca, pero aún así, en los datos que yo daba, sí daba las personas que se habían enterrado en el cementerio de Ellín y de dónde provenían, si provenían de Las Hazas, si provenían del hospital comarcal o si provenían, en este caso, de la residencia de Tobarra, que también se ha enterrado alguno. También hemos tenido enterramientos de un traslado de Valencia, hemos tenido enterramientos de un traslado de Madrid. Es decir, que todos esos datos se daban incluso de las personas que habían fallecido. Incluso habían personas que habían fallecido por otras causas, no naturales, en este caso, desgraciadamente, que llevamos 2 en Ellín y que también se han dado esos datos. Entonces, los datos que el alcalde ha dado semanalmente han sido datos estrictos y además concretos y, repito, con los datos que me facilitaban desde el Departamento del Cementerio. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado 277 nuevos casos por infección de coronavirus. El número total de casos asciende a 19.795 personas, de los que 16.000 son confirmados por PCR y 4.000 por test rápido. Durante toda la pandemia se han dado un total de 5.382 altas epidemiológicas en Albacete, son 1.219. El dato más triste son los 40 fallecidos en el día de ayer. Desde el inicio de la crisis han perdido la vida 2.436 castellano-manchegos por culpa del virus. 436 son albaceteños. Gracias a todas las personas, profesionales, sanitarios y no sanitarios, que hacen posible cada día
que este maldito virus lo podamos combatir cada día un poco más a todas y todos esas personas que nos lo ponen un poco más fácil. También a quien se queda en casa y a quien saliendo se protege para que todo vaya bien en tiempos difíciles como estos. Y también, como no, mi condolencia a todas las familias de los fallecidos. Es lo más triste que nos está pasando. Es difícil afrontar cada día cuando salimos de casa para trabajar, los que estamos en el entorno sanitario y sociosanitario, nos enfrentamos al sufrimiento de las personas, pero mucho más lo hacen las familias de las personas que han fallecido y nos han abandonado en este tiempo con este maldito virus. Y también a causa de otras enfermedades, que no siempre es el virus, y también nos han dejado y no hemos permitido que les acompañen en esos momentos más difíciles y de más cercanía. Muchísimas gracias. Con los datos de cada día, el consejero destacaba esta mañana que nos acercamos a pensar que estamos venciendo al virus. La verdad es que cada día nos esperanzamos un poquito más, como saben que siempre digo, sin el triunfalismo y sin el optimismo que no debe imperar en estos momentos, sino sí la cautela, sí la prudencia, pero sí también la esperanza, cómo no. Son datos que nos ayudan a que cada día pensemos en que hemos vencido un poco más esta terrible pandemia. El mejor dato es el de los contagios. Jesús Fernández afirmaba que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que menos contagia de España. Pero aún es mejor el nivel de contagio. También hemos sido, con 1,4, de las comunidades que más contagiaban. Una persona contagiaba a 1,4 personas. Esto era tremendo en esas semanas. Hoy, con los datos de anoche del Ministerio de Sanidad, somos la comunidad que menos contagia de toda España. Castilla-La Mancha tiene un nivel de contagio de 0,49. Es la comunidad que menos contagia de toda España. Y ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el plan de desescalada que se prevé hasta finales de junio, después de su aprobación en el Consejo de Ministros. El propósito de este plan de desescalada es reactivar el país, protegiendo la salud y la vida de los españoles. El plan tendrá 4 fases de duración mínima de 2 semanas cada una, cuya unidad de aplicación será la provincia o la isla en su caso, y su aplicación será gradual, asimétrica, coordinada y adaptable. ¿Cómo será la desescalada, la transición que se diseña en el plan que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros? Como dije en la comparecencia del pasado sábado, esa transición, esa desescalada, sería en primer lugar gradual, en segundo lugar asimétrica, es decir, diferenciada en función de los territorios, porque la evolución de la epidemia es distinta, y finalmente coordinada, porque es necesaria la unidad, el trabajar codo con codo las distintas administraciones en este reto tan trascendental que tenemos por delante de nosotros mismos. En mi última comparecencia les expresé también que nos recuperaremos gradualmente. No lo vamos a hacer de golpe, el conjunto de la actividad, ni tampoco la movilidad social, sino que lo vamos a hacer por fases. La fase 0 o fase de preparación consiste en la etapa preparatoria con medidas de alivio comunes para todo el país, con la salida de menores, también la que el 2 de mayo se producirá, ya que los adultos podrán salir a realizar salidas, paseos cortos, ejercicios o facilitar pequeñas aperturas en la actividad económica. En el ámbito deportivo se permitirá el entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de las ligas profesionales. A lo largo de esta fase, la fase 0, se intensificará la preparación de todos los locales públicos con señalización y medidas de protección para preparar el comienzo de la siguiente fase. El lunes 4 de mayo se marcaría como el inicio oficial de la desescalada, aunque Sánchez ya advirtió que de facto ha empezado. En todo el territorio nacional se encuentra en la fase 0 o de preparación. La primera fase o fase 0 es la fase de preparación de la transición o de la desescalada, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. Es la fase preparatoria en la que, además de las medidas de alivio comunes para todo el país que hemos aprobado y que han empezado a beneficiarse el conjunto de la sociedad española, como por ejemplo la reciente medida aprobada para los menores o la proyectada
para el próximo 2 de mayo de salidas y ejercicios individuales de los adultos, se abrirán pequeños resquicios de actividad económica. Por ejemplo, la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes. Un caso claro que creo que puede ser perfectamente entendible es la apertura de restaurantes con servicio de comida para poder llevar a domicilio sin consumo en el local. En la fase 1, fase inicial, que será a partir del 11 de mayo en las provincias que cumplan los criterios, se permitirá el inicio parcial de ciertas actividades, principalmente comerciales, con horarios preferentes para los mayores de 65 años. En el sector de la restauración, la apertura de las terrazas se limitará a una ocupación del 30%, mientras que la hostelería y la apertura de hoteles y alojamientos turísticos excluirá las zonas comunes y contará con restricciones. Al mismo tiempo, el sector agroalimentario y pesquero reanudará las actividades que mantenían restringidas. Una excepción a esta apertura serán los centros comerciales por implicar mayores aglomeraciones. Los centros de culto deberán limitar a 1/3 su aforo y en el ámbito deportivo se contempla la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas, aplicando turnos en lo posible, y también se permitirá el entrenamiento medio en ligas profesionales. El consejero de Sanidad cree que es precipitado hablar de la desescalada en la región antes de saber cómo se van a concretar los indicadores. Precipitado todavía hablar del desescalado en Castilla-La Mancha, no mentiríamos si podemos ya empezar a tomar soluciones exactas y claras. Decirles que es un documento que lo primero que hay que contemplar es rellenar bien ese anexo 1 que contempla los indicadores, y que en la valoración de los indicadores que hagamos junto con el Ministerio, o que haga el Ministerio de nuestros indicadores, podremos empezar la fase 1. La fase 0, como saben ustedes, y que ya ayer tuvieron ocasión seguramente de seguir a través de los medios, la fase 0 de este desescalado, estamos inmersos en ella. Contempla la salida de los niños, que ya se ha producido, contemplará lo que ocurra este fin de semana con las personas que vayan a hacer ejercicio físico o algún paseo, contempla esto la fase 0, y vamos a estar todas las comunidades autónomas potenciando esta manera de ver la fase 0. Pero la situación empieza a tomarse y a complicarse y a tomar decisiones en otro sentido cuando comience la fase 1, pasadas aproximadamente 2 semanas. Ni siquiera el plazo está absolutamente fijado por comunidades. Es una aproximación que el Gobierno ayer dictaminó, 2 semanas aproximadamente entre fase y fase. La fase 1 comenzaría dentro de 2 semanas y nos tenemos que empezar a poner en marcha, a trabajar para adjudicar bien esa fase 1 en la medida que se considere. La fase 2 o fase intermedia, en restauración, se abrirá el espacio interior de los locales de más de 70 metros cuadrados con una ocupación de 1/3 del aforo y garantías de separación solo para el servicio de mesas. El curso escolar comenzará en septiembre con carácter general, salvo cuando se trate de ofrecer actividades de refuerzo, permitir asistencia de escolares cuyos padres deberán trabajar presencialmente o también para celebrar la EBAU. Igualmente se prevé la reanudación de la caza y pesca deportiva, y en cuanto al ocio y la cultura se reabrirán los centros de cines, teatros, auditorios y espacios similares con butaca preasignada con una limitación de aforo de 1/3. También será posible en esta fase la visita a monumentos y otros equipamientos culturales como salas de exposiciones y salas de conferencias, con 1/3 del aforo habitual. Se podrá celebrar los actos y espectáculos culturales con menos del 50 personas en lugares cerrados con 1/3 de aforo. Se podrán celebrar los actos y espectáculos culturales de menos de 50 personas en lugares cerrados con 1/3 de aforo, y si es al aire libre será posible cuando se congreguen menos de 400 personas, siempre y cuando sea sentado. En esta fase los lugares de cultos deberán limitar su aforo a la mitad. El curso escolar comenzará en septiembre. Ahora bien, en esta fase segunda hemos establecido algunas excepciones para reabrir centros educativos con 3 propósitos que estoy convencido ustedes podrán compartir. En primero de ellos es el de las actividades de refuerzo. En segundo es el de garantizar que los niños menores de 6 años puedan acudir a los centros en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente, y lógicamente también para celebrar la EBAU.
La fase 3 o fase avanzada es la última hasta recuperar la nueva normalidad una vez que se cumplan todos los marcadores requeridos. Se flexibiliza la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso de mascarillas fuera del hogar y en los transportes públicos. En el ámbito comercial se limitará el aforo a la mitad, fijando la distancia mínima de 2 metros, y en restauración se suavizará algo más las restricciones de aforo y ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público. En el mejor de los casos, la etapa de desescalada de transición hacia esa nueva normalidad tendrá una duración mínima en cada territorio de 6 semanas, aproximadamente en consecuencia 1 mes y medio. Y la duración máxima tentativa, en el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios. El inicio de la fase 1, el tránsito a la fase 2 y de esta a la fase 3 y la desescalada total no serán uniformes en consecuencia en todo el territorio. La unidad territorial ordinaria, como les he dicho antes, será la provincia, pero cabrán excepciones si resultan motivadas por las comunidades autónomas y tienen la aceptación por parte de la autoridad delegada, en este caso del Ministerio de Sanidad. El presidente apuntó que lo más complejo será seguir los requisitos de la desescalada para no dar pasos atrás. En esta etapa de desescalada, de transición hacia esa nueva normalidad, viene la parte más peligrosa y, en consecuencia, la parte más difícil. Ya no basta con encerrarnos tras los muros de nuestro hogar y con renunciar a salir al exterior para reducir así las posibilidades de contagio de un virus que se ha demostrado como altamente contagioso. Eso ya hemos demostrado que podemos hacerlo, con una disciplina social ejemplar y con una moral de victoria ejemplar, como ha demostrado la sociedad española a lo largo de estas largas semanas. Pero ahora toca lo más difícil, lo más complejo: seguir cada minuto las reglas de movilidad, de actividad social para mantener a raya al virus, a la vez que recuperamos palmo a palmo espacios de movilidad y actividad social. Y esta mañana se ha celebrado el pleno ordinario del mes de abril, después de que el alcalde anunciara hace 2 semanas que la actividad política municipal se reanudaba. En el orden del día se incluían 23 puntos, 5 mociones de los grupos políticos, con la única presencia de los portavoces, el alcalde, secretaría e intervención. La sesión con una duración de más de 3 horas con carácter histórico por la situación, sin prensa, sin la presencia de los concejales que no fueran portavoces, que la tuvieron que seguir telemáticamente. Bienvenidos a todas y todos a esta sesión de pleno ordinario correspondiente al mes de abril. Hoy no es un pleno ordinario más, es un pleno diferente, un pleno que pasará a la historia de nuestra ciudad, no ya por la importancia de los puntos a tratar, sino por el significado que el momento que estamos viviendo tiene. Un salón de pleno semivacío, con menos de 1/3 de los concejales y concejalas presencialmente, sin medios de comunicación, sin público, pero con mucho sentimiento y con nuestras mentes puestas en el grave momento que, motivado por la pandemia del coronavirus, vive nuestro país. Como viene siendo habitual en cada pleno ordinario, hoy también guardaremos un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género. Pero hoy tenemos que dar un paso más y ese minuto de silencio también lo tenemos que dedicar en memoria a todas las personas en general fallecidas en España y en particular por las fallecidas en Hellín. El alcalde pidió que después del minuto de silencio se aplaudiera en reconocimiento a todos los trabajadores esenciales. Y aunque no son las 8 de la tarde, quisiera que al terminar ese minuto de silencio lo completásemos con un fuerte aplauso dedicado a todas y todos los que de una manera u otra están ahí, dando la cara, dando lo mejor que tienen para acabar con el miedo, dolor y sufrimiento que está causando esta pandemia. Me dirijo al personal sanitario, hospitales, centros de salud y residencias, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía local, protección civil, SEPEI, GEACAN, a los trabajadoras y trabajadores de los supermercados, farmacias, agricultores, transportistas, voluntarios, a los trabajadores del servicio de limpieza de Hellín, a los de la brigadilla, un larguísimo etcétera. A todos y a todas, mi reconocimiento y agradecimiento por su enorme y abnegada labor.
En el punto de la liquidación del presupuesto, el portavoz del Partido Popular estaba preocupado por el objetivo de la regla de gasto y el de la estabilidad presupuestaria, según el informe de intervención, que no se cumplen. Me gustaría resaltar dos puntos. Primero, el punto negativo, y es que el resultado presupuestario económico del año pasado está por encima en negativo de 800.000 euros, y el positivo es que el remanente de tesorería que tiene acumulado el ayuntamiento es casi 4 millones de euros. Eso, bueno, pues tenemos ahí una hucha que ya veremos cómo la podemos gastar o no. Pero me preocupa sobre todo la parte del informe de intervención que dice que la entidad local no cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y no cumple el objetivo de regla de gasto. Así que habrá que hacer un plan económico financiero. Así explicaba el alcalde este incumplimiento de la regla de gasto y de la estabilidad presupuestaria. No se ha utilizado tanto el presupuesto. El capítulo 1, la verdad es que se ha ido algo en exceso, motivado principalmente por las bajas laborales que han habido, las sustituciones y las horas extras que se han tenido que motivar por el hecho de esas sustituciones. Y bueno, y también el tema de la estabilidad, pues es el problema que tiene la Ley de Haciendas Locales ahora mismo, ¿no? La Ley de Sostenibilidad Económica y Financiera, de que, bueno, por un lado, pues te permiten hacer obras con el remanente que tienes, pero el año que viene, el año siguiente, perdón, te penaliza si, bueno, pues si no has obtenido ingresos suficientes. Como los ingresos no han sido suficientes, en este caso, vuelvo a repetir, por un lado a la participación de los tributos del Estado y por otro lado, porque no lo decimos, pero es así, he pedido un informe también al Servicio de Recaudación de Ingresos y desde el año 2018-2019, que se ha producido una minoración en el tipo impositivo del IBI, aunque ustedes se han cansado de repetir que no hemos bajado el IBI, bueno, pues se ha reducido ese ingreso. A día de hoy tenemos 1.300.000 euros menos de ingresos en cuestiones de IBI por esa rebaja del 5 y del 10% que se ha producido en el año 2018 y el año 2019. Bueno, todo eso al final cuenta. Si a lo mejor no hubiéramos rebajado tanto el IBI el año pasado, 2019, hablaríamos de 300.000 euros más que tendríamos, 400.000 euros más que teníamos en este momento. Pero bueno, fue una decisión que se adoptó, igual que se ha adoptado la del año 2020, y la vamos a seguir cumpliendo. Serena pretende que se destine el remanente de tesorería de casi 4 millones de euros para paliar los efectos de la crisis sanitaria. Lo que más me preocupa es que ante la situación que nos deja este resultado económico, le hago una pregunta directamente al alcalde. ¿Será posible destinar el superávit municipal, esos casi 4 millones de euros y sumado al remanente de tesorería del Ayuntamiento de Llín, para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, como habilitan, y así lo ha hecho el Gobierno central, el Real Decreto Ley 8/2020 y el 11/2020, o este resultado económico condiciona el posible uso de ese importe para habilitarlo, para uso de urgencia, como se están haciendo en otros municipios? ¿Qué posibilidad de gasto real tenemos de ese remanente de tesorería de casi 4 millones de euros? Si a día de hoy no tenemos posibilidad de gastarlo, o tenemos posibilidad de gastar, como habría una ventana, el Real Decreto Ley 8/2020 del 20% para temas sociales, o realmente por el resultado económico del año pasado, a día de hoy tenemos o no tenemos posibilidad de utilizar ese remanente de tesorería para las necesidades urgentes del municipio de Llín en la crisis del coronavirus. Gracias. El alcalde le explicó al portavoz popular que el ayuntamiento no puede disponer aún de este remanente. Es cierto que se están haciendo gestiones a nivel de la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, a nivel de la FEN a nivel nacional. Se están haciendo gestiones para flexibilizar el tema de la regla de gasto y también el tema de flexibilizar, en este caso, el hecho de que los remanentes, en función de cómo esté en cada ayuntamiento, se puedan utilizar. Nosotros realmente, es cierto que no hemos cumplido la regla de gasto, no hemos cumplido la estabilidad presupuestaria, pero tenemos, por ejemplo, un remanente, como bien decía, de casi 4 millones de euros, 3.800.000. Tenemos un resultado presupuestario positivo también de otros 400 y pico mil euros. Y bueno, y el ratio de endeudamiento lo tenemos ahora mismo en el 59,76%. Es decir, ahora mismo, incluso con esos datos, no nos haría falta, bueno, no cumplimos la ley de estabilidad presupuestaria, pero en condiciones normales podríamos pedir hasta préstamos porque estamos por debajo inclusive de ese 75%. Se van a seguir haciendo gestiones. La idea, obviamente, es que podamos utilizar el remanente que tenemos, pues principalmente para
para reflotar la economía, para reflotar los servicios sociales y para ayudar a todo aquel que podamos. La Orden de las Monjas Claras o Clarisas están acostumbradas al confinamiento, un confinamiento voluntario o una opción de vida, como dicen ellas, ya que son monjas de clausura. Entre sus labores se encuentra el bordado de textiles religiosos que han parado para dedicarse para hacer mascarillas. Así como decir un confinamiento obligatorio no es, porque lo nuestro es una opción de vida, por ser religiosa de vida contemplativa. Entonces, pues no es un confinamiento, estamos acostumbradas a vivir en fraternidad y todas juntas y a salir para lo necesario, lo básico, entonces no es un confinamiento. Lo que sí que es la conciencia de vivir en estos momentos con el pueblo de Jin y con España entera, ¿no?, ante la situación y la angustia que se está viviendo. El virus ha cambiado poco la vida en el convento, continúan con su vida de oración y reflexión. Nuestra vida continúa igual en cuanto a las tareas y el trabajo, que sí que ha menguado porque nos dedicamos al bordado de ornamentos y de hermandades, y eso sí que nos ha cambiado porque no tenemos. Pero en cuanto a nuestra vida de oración y de contemplación es la misma. Sí que ha cambiado el que también, como creo que toda la humanidad, el replantearnos pues qué es lo que a qué nos llama o a qué nos está hablando, ¿no?, esta situación, y cómo podemos transformar personalmente nuestra vida. Por la juventud de la congregación y las ganas de colaborar en la sociedad, decidieron dedicar sus labores a la producción de mascarillas para donarlas donde más falta hacen. La idea, mira, nosotras primero empezamos a hacer mascarillas de manera casera, sencilla, para poder donar al Hospital de Jin, a las hermanitas de los ancianos, a los hermanos de la Cruz Blanca. Así es como comenzó nuestra participación con las mascarillas, y luego pues sí que surgió la idea de plantearnos, al ver que somos una comunidad joven, que no tenemos trabajo, cómo poder afrontar esta situación que estamos viviendo hoy. Y entonces pues surgieron como varias ideas. Al ser una comunidad joven vienen muchas ideas, fluyen muchas cosas por querer hacer, y luego también un amigo nos planteó, oye, ¿por qué no podéis hacer mascarillas personalizadas con la bandera de España, para poderla ofrecer también a la Guardia Civil, al Ejército y tal? Y entonces pues así comenzó. Aunque sean monjas de clausura y se dediquen a cultivar su vida interior, por su juventud están al día en las nuevas tecnologías y redes sociales. Tienen cuenta de Instagram desde febrero con 100 seguidores. Como también nosotras participamos de las redes sociales, pues se me ocurrió precisamente a mí de subirla a Instagram. De Instagram, como sabéis, las redes sociales se expanden rápidamente y se ha ido comunicando y compartiendo de unos a otros. Han donado mascarillas al hospital, a los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, a las hermanitas de los ancianos y también a particulares. En total han elaborado más de 8.000 mascarillas y también nos aconsejan cómo llevar la clausura. Creo que lo más importante no es no perder la esperanza, la confianza y la fe de que todo momento difícil es un momento de crecimiento y de madurez si sabemos aprovecharlo. Entonces yo le diría pues eso, que lo aprovechemos todos, que son momentos para estar en familia, puesto que el estrés que se vive en la sociedad, pues quieras que no, pierde ese sentido y relación más con la familia. Yo creo que eso es un núcleo importante, y el seguir adelante con ilusión y sabiendo que va a pasar y que pronto estaremos otra vez todos en camino y compartiendo todos pues esta experiencia dolorosa, sobre todo por tanta gente que ha fallecido, de la que nosotras pues queremos darle nuestro pésame, por toda la gente de España, por todos los difuntos, por toda aquella gente familiares que no han podido despedirse de ellos, y que de eso pues es lo que hacemos presente en nuestra oración, y estamos con todos ellos con todo el corazón.
Y llega el momento de conocer la situación meteorológica que tendremos para mañana jueves, último día del mes de abril, gracias a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches, mañana nos espera una jornada de tiempo estable, será un día prácticamente soleado, solo con algunos intervalos de nubes altas. Subirán los valores mínimos, esperamos a primeras horas 11 grados en Albacete y en Hellín, 9 grados en Tobarra, Ontur, Albatana y también en Fuente Álamo. En cuanto a las temperaturas máximas, permanecerán prácticamente sin cambios, 20 grados tendremos en Fuente Álamo, 21 en Hellín y en Ontur, también en Tobarra y Albatana, 22 grados tendremos en Albacete. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en Televisión Hellín les estamos pidiendo vídeos de cómo viven ustedes el confinamiento. ¿Se organizan actividades en su vecindario? ¿Ven imágenes curiosas? ¿O le quieren mandar un mensaje a algún familiar o a un amigo? Envíenos sus vídeos al 669 50 93 29. Hoy le tenemos que felicitar a Emilio Bleda Martínez, que cumple 7 años, de parte de su familia de Ginny Lietor y en especial de sus padres María José y Emilio. Todo el equipo de Televisión Hellín le deseamos que pase un gran cumpleaños. A Emilio Bleda, de 7 años, le gusta el mundo taurino, también es muy semanasantero y este año, al estar confinado, lo celebrará en casa. Desde su familia le mandan un mensaje que cuando volvamos a la normalidad lo celebrará como se merece. Y en plena pandemia mundial, 2 intrépidos héroes hacen frente a la que es posiblemente la mayor amenaza que ha sufrido un millennial, el COVID-19. Con estos 2 héroes nos despedimos por hoy. Muchas gracias por su atención y que sean felices. La victoria depende de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been somebody else. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Like the light of a new day, it hit me from out of the blue, breaking me out of the spell I was in, making all of my wishes come true. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free, flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, it's just me. This is too good to be true. Look at me, falling for you.